Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y te quiero invitar a que agradezcamos todas las bendiciones que hemos recibido hasta hoy y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para nosotros. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. Si tú quieres comunicarte conmigo el día de hoy o cualquier otro día, lo puedes hacer a través de los comentarios del video o también a través de WhatsApp. Si necesitas alguna lectura o conversar simplemente, bueno, en la descripción del video está cómo comunicarse conmigo. Bueno, mis amores, también los quiero invitar a suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes. Me dicen sus hadas que solo somos polvo de estrellas, que recordemos que venimos de una fuente, de una unidad y que a la larga no, es que en realidad todos somos uno con la creación, con Dios. Lo que nos une es el amor de nuestro creador, el amor del uno por el otro y bueno, de esa manera recuerda que somos espejos el uno del otro. Y que aquello que te molesta tanto en otra persona es porque tal vez está muy adentro tuyo, muy adentro tuyo. Bueno, ese ha sido el mensaje para ustedes, el mensaje general del día de hoy, mi querido amigo y amiga. Y recuerda que tú eres una persona que realmente lo puede. Todo aquello que lo crees, lo creas. Si también estás convencido de esto, escribe en los comentarios del video si lo creo, lo creo. Vamos a ver qué me dicen las cartas el día de hoy para las personas que están preguntando por su relación, aquellas personas que están con una persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que muy posiblemente me les espera a ustedes en un futuro cercano. Y el consejo de sus guías espirituales, por si hay algo negativo, entonces ustedes lo logren resolver, tomar otro camino diferente. Recuerda, cuando las cartas anuncian algo que no es favorable para ti en cualquier aspecto de tu vida, no es para que te quedes esperando a darle la razón a la tarotista, no, es para que tú tomes acción, tomes otro camino, otro rumbo que contrarreste aquello negativo que se te podría presentar. También debes recordar que hay ciertas lecciones que debemos aprender y hay cosas que realmente son inevitables por mucho que nos esforcemos. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que se siente muy solo, muy sola, está bastante deprimido y sus sentimientos van de bajada en bajada. Sus sentimientos día a día van menguando con respecto a ti. Tu persona especial espera que tú enfrentes cierta situación que se les está presentando a ustedes dos de una manera firme, de una manera ya, listo, que tomes una decisión, porque al parecer tu persona especial siente que tú eres quien debe tomar cierta decisión. Tu persona especial piensa, o sea, a pesar de que sus sentimientos no estén del todo contigo, esté muy desilusionado o desilusionada de ti, porque no es que no te quiera, sino que la verdad es que le ha cogido a él o a ella la desilusión por ti. Es una persona que te ve ¿cómo te digo? Como con alguien que sí pudiera tener algo, como con alguien que sí hubiese querido tener una buena relación. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, lo que pasa es que alrededor de la relación de ustedes hay mucho chisme, hay personas muy cercanas, alguno de ustedes dos, que no están de acuerdo con la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante. Podría estarse presentando un embarazo para ustedes. En un futuro más bien cercano, sería un embarazo de mucho cuidado, porque podría haber pérdida de ese embarazo, mi querido amigo y amiga. Las cartas también me están diciendo que cualquier situación que se esté presentando tiene una solución, pero tienen que acogerse a la claridad mental, no solamente ver una versión o un lado del problema, de la situación, sino mirar todos los puntos de vista y realmente concentrarse en lo que ustedes quieren como relación, como pareja. Bueno, por ahí ya llegó mi gatito Peludenches. Ahora vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy.
para ustedes que están en esta relación. Me dice sanarás para ser mejor. Bueno, me dice que el angelito, que la relación de ustedes podría tener un buen fin, podría tener un buen curso, ya no digamos fin porque pues diríamos que se acaba, no, podría seguir de una buena manera, pero dice que ustedes tienen que trabajar en la relación de ustedes, que si ustedes logran superar lo que les está pasando en este momento, en este instante, la relación de ustedes como que sube otro escaloncito en el nivel de su evolución como pareja, como relación, y que eso no solamente los va a impulsar a ustedes como pareja, sino como personas individuales para cumplir sueños y proyectos que ustedes siempre han tenido en conjunto y de manera individual y de manera personal cada uno de ustedes dos. Bueno, este es el momento de hablar, de mirarse a los ojos y tomar una decisión firme que lleve a su relación, bueno, a una cosa o a otra, pero no a estar en el intermedio, porque eso de estar como en el limbo es una cosa bastante seria. Bueno, mira, te dice el tarot egipcio mira, lo que pasa, lo que puede estar sucediendo entre ustedes dos es que, ¿cómo les digo? Hay algo como de las vidas pasadas de ustedes. Hay algo como de la vida pasada de ustedes que tal vez ustedes no pudieron consumar su amor en un pasado, en otra vida, en otra dimensión, en otra realidad. Y entonces ustedes se volvieron a reencontrar y a volverlo a intentar ahora. Entonces ya es decisión de ustedes si vuelven a fracasar o realmente siguen adelante con la relación y hacen que su relación tome otro nivel, tome otro curso diferente. Por otro lado, por el mismo lado, las hadas te dicen que toda tormenta tiene su fin. Tal vez se están concentrando demasiado en la tormenta que tienen ahora y no en las soluciones, a buscar soluciones. Ya no es el momento de lamentarse, es el momento de rectificar y seguir adelante con sus vidas. Bueno, y con la relación tienen ustedes algo que está creciendo, que tiene problemas y dificultades como cualquier relación en esta vida, en este mundo, pero ya es decisión de ustedes dos si van a avanzar o se van a quedar ahí como que frenados, esperando a ver que el uno o el otro actúe, porque al parecer tu persona especial eso es lo que espera de ti, que seas tú quien actúe. Pero bueno, si tú realmente quieres, si tú ves que tu persona especial tiene la voluntad, tiene como ¿cómo te digo? Las ganas de seguir adelante, alguno de los dos va a tener que dar el primer paso. Y si tienes que ser tú, bueno, hazlo. Si triunfan, maravilloso. Si se estrellan, bueno, aprendieron alguna otra lección, pero no es el momento de estar en ese limbo en el cual se encuentran en este momento, en este instante. Yo les envío mucha luz, mucho amor, sabiduría para que ustedes puedan tomar decisiones sabias, con respeto, con amor y algo que los beneficie a los dos. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos con las personas que se encuentran solteritos y solteritas en este instante. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. Bueno, ya saben que también viene lo que me les viene en un futuro más bien cercano y lo que me les puede estar pasando ahora, y a ver cómo solucionan cualquier dificultad que tengan en este instante. Mira, tú vienes saliendo de una relación en la cual tú a esta persona la tenías en un pedestal. Es una persona que se cayó de muy alto para ti. Es una persona que tú has querido, que tú has amado, confiaste muchísimo en esa persona. Es una persona de la cual tú dependías mucho, inclusive, o sea, que eras como muy pegada a esa persona. Esa persona te falló con todo, con absolutamente todo, y realmente es una persona con la cual tú no deberías volver si ese es el pensamiento que tú tienes en este momento, en este instante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, esta persona o tú, no sé, se van a hacer unas escenas de celos y eso no te conviene absolutamente para nada. Mira, esa relación ya se terminó, esa relación ya no da absolutamente para nada más. Es una relación que tú y tu persona especial, la que tenías antes, deben hacer un cierre. Tienes que ponerle claro a esa persona que ya no va para más, que tú no vas a volver con esa persona, y si es al contrario, bueno, tú te debes de convencer de esto.
porque la verdad es que no, si tú sigues por ese lado, bueno, te va a coger una depresión que, bueno, yo te digo que vas a tener que buscar ayuda profesional para salir de esa situación. Se va a ver afectado no solamente tu salud emocional, sino tu desempeño en tu trabajo, en sociedad, con tus amigos, con tu familia. Bueno, se puede venir, puedes tomar ese camino o puedes tomar este otro camino de salir adelante, de despegarte de esa persona y volver a ti mismo, volver a ti misma, porque al parecer estar con esta persona como que te hizo perder el norte, como que no eras tú mismo, como que todo el mundo te lo decía, que no, que ya no eres la misma persona, que te veías diferente. Bueno, fue algo totalmente, fue algo por lo que tú tuviste que pasar, pero ya es momento de que hagas un cierre. Bueno, este angelito te dice que no falles a tu palabra. Tú te prometiste en algún momento, ya. Basta con esto, basta con esta situación, seguir adelante, seguir con tu vida, ya no concentrarte más en esta persona ni en estas situaciones. Cumple con esa palabra que te dice a ti mismo o a ti misma. Inclusive hubo personas a las cuales tú les prometiste que ya, pues, que hasta ahí ibas esa situación y que ya no volverías más con esta persona. El tarot egipcio me está confirmando que te conviene mudarte, si es posible geográficamente, te conviene una mudanza, si es lo que tú quieres hacer, muy especialmente cambiar de chip de tu cabeza y de tu corazón para seguir adelante. Ese es el momento de que tú te preocupes por ti, ya deja de preocuparte por ese personaje que la verdad no te beneficia absolutamente para nada. Ya él o ella hizo su trabajo de que tú tuvieras tu iniciación, de que tú pasaras por esto, pero bueno, ya pasó, ya tiene que pasar. Bueno, por otro lado, las hadas me dice que solo somos polvos de estrellas, que recuerdes que nada es eterno en este mundo, que nosotros vinimos aquí a aprender, a hacer lecciones, a aprender, a seguir adelante, a evolucionar. No te concentres, como que no te tomes todo tan en serio, porque aquí estamos es en una escuela aprendiendo muchas cosas que nosotros al fin de cuentas tomamos la decisión de venir a aprender. Bueno, no ha sido la lectura para las personas que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, la verdad es que en cuestiones de economía, tú eres un suertudo o una suertuda. Te está yendo muy bien, estás teniendo muy buenos resultados producto de tu trabajo. Has tenido que ser bastante firme, has tenido que fajarte tú y ponerle el hombro a situaciones que se te han presentado, pero bueno, tú has sido fiel en tus principios, fiel a tus sueños y ya vienen los buenos resultados para ti. Me dice por este lado el angelito que la razón te hace fuerte. Mira, tú sabes realmente la decisión que tienes que tomar en este momento con respecto a tu economía. Tienes la información, si no la tienes, búscala. Bueno, pero tú vas a tener la razón en esa decisión que vas a tomar, porque va a ser una decisión fundamentada, no a la ciega, no a la loca, y la vas a hacer con mucha sabiduría y pensando en ti y en el beneficio de las personas que están a tu alrededor también. Bueno, me dice por otro lado el tarot egipcio que no te afanes tanto, que todo tiene su proceso, así como la tejedora, porque esa es la carta de la tejedora, así como la tejedora hace una obra maestra, única e irrepetible, punto a punto. Bueno, también las cosas en la vida son punto a punto. Bueno, y salen algo bonito, algo espectacular, ya verás. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy, que el mundo te espera. Mira, no todo en tu vida puede ser trabajo, ni esa empresa, ni ese negocio. También tienes que disfrutar tus ganancias, también tienes que darte tiempo para ti mismo, para ti misma, darte tus gustos. Bueno, si quieres quedarte en la cama todo el día, hazlo. Si quieres salir a pasear, hazlo. Si quieres salir a comer, hazlo. El mundo te espera, mi querido amigo y amiga. Vamos para adelante y verás que, bueno, tienes que tener un equilibrio, ¿no? En todo. Sí, trabajo, pero también hay que darle tiempo a la familia, a la salud, a ti mismo, a ti misma y seguir adelante. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.